Hola, mi nombre es Walter Sainz Palacio Ramírez, docente licenciado en Biología y Química del Colegio No Educativo en Chamí. Eso allá funciona como una posprimaria en la vereda Marruecos. Y la temática en cuanto al bicentenario, pues tratamos los grupos étnicos en el bicentenario, ya que es una zona 100% indígena. Y por esa razón, pues el nombre de la experiencia es Recuperando y fortaleciendo la cultura embera por medio de la lengua, la música, la danza y las artesanías ancestrales indígenas. Así que cuando llegué allá en 2016, comencé a detectar una serie de inconvenientes. En primer lugar, es una zona de difícil acceso. Allá no se puede llegar en moto o en carro, sino caminando o en bestia, porque no hay vías. Y además de ser una zona de difícil acceso, pues fue una zona roja, ¿sí? Fue golpeada por el conflicto armado y eso pues hizo que ellos, además de su pobreza y las condiciones geográficas, fueran perdiendo mucho de sus tradiciones, ¿sí? De su cultura. Por ejemplo, cuando llegué en 2016 detecté muchos problemas con el dominio del español, debilidades en su propia lengua embera, debilidades con la música y la danza porque ya no construían instrumentos y danzaban muy poco, pérdida de identidad cultural porque ellos me decían que querían conseguirse, por ejemplo, un piano, un saxofón, un clarinete, y yo les decía, no, hay que tratar siempre de recuperar los instrumentos propios de su cultura. Y pues también notaba muy poco involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos y debilidades también en las artesanías debido a pues que ya la mayoría no sabía tejer un canasto, por ejemplo, o las chaquiras en mostacilla. Así que comenzamos en primer lugar a ir recuperando lo que fue la cuestión de la música, la danza, los instrumentos musicales y para eso pues construimos instrumentos musicales caseros, ¿sí? Hechos con materiales reciclados ahí en el territorio, en la vereda. Aquí vamos a ver una serie de cortos videos para que tengan una ilustración de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo instrumentos con esto. Esto también le vamos a hacer una mejora. También le vamos a hacer una mejora a esto de una forma más presentable. Lo mismo aquí tenemos unas maracas o panderetas que también le vamos a hacer unas mejoras porque no quedaron tan bien como esperaba, ¿sí? Pero igualmente sirven, se usan mucho también para toques. Con esto vamos a hacer requintas. Este va a ser el redoblante, aunque también lo vamos a pintar bien, lo vamos a decorar y arreglar, vamos a hacer unos ajustes, pero le vamos a hacer unas mejoras. Esto todo con instrumentos caseros de tubos PVC que... Miren bien, para ustedes tocar aquí, martillo, aquí vea, ¿sí? Martillo. Entonces, como ustedes lo acabaron de ver, ahí pues se utilizaban las tapas de las casas, las ollas, sí, galones de gasolina. Aquí hay otro punto importante, que es que antiguamente se manejaba una frase que la letra con sangre entra. Yo le he cambiado a una nueva. La letra con música entra.
Bueno, así entonces los instrumentos musicales, además de hacer las festividades, se comenzaron a usar esos mismos instrumentos reciclados para dar clases en diferentes áreas. Y de esta forma pues estamos apoyando su cultura, ya que ellos por cultura les gusta mucho la música y la danza, y eso hace que ellos les abra las puertas emocionales, porque la música mueve emociones y de esa forma ellos aprenden mucho más fácil. Entonces ya la fama de la vereda se fue aumentando porque ya querían, eran solicitados para tocar instrumentos musicales en varias veredas en las asambleas indígenas. Sin embargo, ellos me decían, profe, aquí en la vereda no nos da pena tocar con esos instrumentos, pero ya salir a otra vereda, pues con esos instrumentos feos sí nos da pena. Así que gestionamos por eso estos instrumentos musicales. No fue nada fácil, fue más de un año y medio de insistencia tocando puertas en un lugar y otro y nada, hasta que por fin pudimos y aquí están ellos recibiendo sus nuevos instrumentos musicales. Ahí están los viejos y los antiguos y aquí una muestra de cómo comenzamos a hacer los desfiles de una forma más presentable. Así que esto motivó a mejorar las calles debido a que pues ustedes pueden ver allí unas calles muy pantanosas, muy feas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en uno de los desfiles el pantano, el agua, los pozos. Así que comenzamos a hablar con la comunidad y los estudiantes, padres de familia, para mejorar el aspecto de las calles. Aquí ustedes pueden ver los estudiantes trabajando y aquí no solamente arreglar las calles, sino adornarlas, sí, con piedras y de esa forma pues comenzamos a embellecerlas. Aquí estamos pintando también las piedras, adornando las calles con pintura y de esa forma ustedes pueden ver aquí abajo el antes y el después cómo quedó allí la vía. Aquí también pueden ver el antes y el después arriba y abajo también y de esa forma el aspecto de las calles fue mejorando, toda una comunidad se fue transformando con los instrumentos musicales y no solamente pintamos las calles, las adornamos, sino que también la institución educativa, la sede, también la pintamos y de esta forma quedó mucho mejor a como la encontré en 2016. Esto entonces motivó a hacer otras cosas más. Por ejemplo, aquí vemos este monte y le dimos una mejor presentación. Limpiamos y fuimos haciendo toda esta belleza aquí y al final pues miren cómo quedó. Así que se fue transformando y fue cogiendo tanta fama la vereda que fue llamada, sí, fue invitada por la alcaldía municipal de Puerto Rico a celebrar el 20 de julio, algo histórico que nunca en su historia en Puerto Rico unos indígenas habían llegado con sus instrumentos musicales, bajando de una zona de difícil acceso con sus instrumentos a la cabecera municipal a mostrar su verdadero talento con los instrumentos musicales. Aquí vamos a ver un ejemplo. Profesor Walter, el año pasado fue embajador con este grupo de jóvenes en Vera, con instrumentos, con un proceso educativo y fue reconocido a nivel nacional. De parte de la administración de la Casa de la Cultura, hemos querido fortalecerlos, hemos querido impulsarlos y hoy les entregamos estos instrumentos, profesor Walter, profesor Oscar, para que continúen haciendo patria. Así que pedimos estos nuevos instrumentos musicales debido a que los anteriores, aunque nos sirvieron mucho, no son propiamente de la cultura en Vera. Entonces estos sí que son de la cultura les va a ayudar más. Y por esa razón ayudamos a recuperar otro instrumento musical que es ícono de la cultura en Vera, que se llama el pursiru. Este instrumento musical ya estaba perdido. Así que vamos a ver un corto video y luego les explico a qué se debe toda la historia de este instrumento. Este es uno de los instrumentos musicales ancestrales, ¿sí? El purciro o cutuco también le llaman. Y esto es uno de los instrumentos que ya se estaban olvidando su construcción, su uso. Y
Esto es para ayudar a recuperar un poco la cultura, para que ellos sigan conservándola. Bata, el perro está... Bueno, este instrumento ya estaba completamente perdido, no se fabricaba, no se construía. Así que aquel día que nosotros tocamos y presentamos esos instrumentos allí en la comunidad, se presentó mucho, digamos, por ejemplo, los niños, muchos jóvenes, muchos adultos, los ancianos también. Dentro de esos ancianos, el señor Misael nos comenzó a contar la historia. Nos decía que ese instrumento para cortar la madera había que cortarlo en diferentes zonas, no en una sola parte, en diferentes montañas o quebradas. Y de esa forma se podían obtener los diferentes sonidos en cada instrumento. Una vez hecho el instrumento, los primeros que tenían que tocar el instrumento serían los ancianos. Si lo hacían primero los jóvenes, se les podía poner el cabello blanco. Así que cuando construimos este instrumento, estamos ayudando también a recuperar su historia y su cultura. Porque si morían estos ancianos, pues con ello también moriría la historia. Otro punto importante es que estamos recuperando la lengua embera, debido a que ellos sí la hablan, sin embargo, la mayoría no sabe leerla ni escribirla. Por esa razón, junto con los estudiantes y profesores, estamos creando diccionarios y cartillas para que se les enseñe a los niños en las escuelas y desde pequeños a leer y escribir. Aquí estamos construyendo, por ejemplo, los diccionarios y por esa razón venimos adelantando unos convenios con la Secretaría de Educación, con la Dirección de Cobertura, el programa ICBF también, con el programa de primera infancia, y de esa forma, pues, los convenios tratan de que en los programas de primera infancia, junto con los docentes y auxiliares indígenas, se les enseñan a las madres de familia y a los niños ya desde pequeños, antes de entrar a la escuela. Esto se debe a que los padres de familia, por tradición, por cultura, no le enseñan a sus hijos a hablar. Así que por esa razón ellos tienen problemas para aprender el embera y también el español, porque ellos aprenden solos, sí, empíricamente. Por esa razón, pues tienen muchas falencias en la educación. Aquí entonces estamos trabajando muchas otras cosas en la lengua e hicimos unos descubrimientos increíbles. Por ejemplo, aquí vemos dos palabras, sí, por ejemplo, do y o, y la una significa río y la otra camino. Así que también descubrí que se parecen no solamente en el sonido y en la forma de escribirse, sino en la forma visual. Por ejemplo, el río se parece como si fuera un camino. Así que comprendí que la lengua embera se basa mucho en la naturaleza, en lo que ellos ven. Y eso me conllevó a hacer otros descubrimientos increíbles. Por ejemplo, cacain, que quiere decir luciérnaga o estrella, porque las dos alumbran en la noche. O por ejemplo, dau, que significa sol, y umudao, que significa sí, sol, dao significa ojo. ¿Y por qué eso? Porque ya desde los antiguos griegos creían que veíamos porque los ojos emitían luz como el sol para ver los objetos. También vemos otras palabras, por ejemplo, como por ejemplo aquí tenemos boro, cabeza, borojo, la fruta, boro morro, cerebro, boro cocoa, el número 0. Comprendí que a ellos se les facilita percibir las dimensiones espaciales, lo tridimensional, las formas. Por esa razón ellos, digamos, se memorizan fácilmente los caminos en la selva, en el monte, y no se pierden con facilidad, porque perciben lo espacial, lo tridimensional. Y de esa forma entonces las clases comenzaron a ser más prácticas. Por ejemplo, en vez de dar las clases de biología en el tablero, comenzamos a crear una huerta escolar, ¿sí?, con todos los estudiantes y profesores para que ellos tuvieran esa práctica, porque ya que ellos por cultura viven es de la siembra. Así que por esta razón creamos la huerta y aquí podemos ver cómo se están en el aula, por ejemplo, germinando las semillas para que ellos aprendan de una forma real el crecimiento de las plantas y no dibujando una planta bonita en el tablero. Los niños, por ejemplo, los padres de familia no le enseñan a sembrar, solamente lo saben los adultos o los ancianos. Entonces, de esta forma le estamos dando a los niños esa experiencia de que aprendan ellos a sembrar desde pequeños. Otro punto importante aquí, que estamos recuperando la cultura en cuanto a las artesanías indígenas, ya que ellos, la mayoría, no sabe tejer un canasto. Así que aquí, con la ayuda de la profesora Hortensia, ella
enseñó a que pudieran aprender a otra vez a recuperar esto de hacer los canastos, las pepemas, así como ustedes lo pueden ver aquí. Aquí también iniciamos en las clases de ciencias naturales, por ejemplo aquí en química, hacer la tabla periódica. Aquí ustedes pueden ver a los estudiantes tratando de, con las mostacillas, o acá se le llaman chaquiras, ¿sí? Allí en los hilos, tratar de tejer la tabla periódica y también el partes del cuerpo humano. Aquí, por ejemplo, en la imagen anterior vemos un estudiante con el celular. Allí en el celular se ve el sistema digestivo. Aquí en el resultado se ve lo que es el sistema urinario a la izquierda, y en medio las plantas y sus partes, y a la derecha pues vemos el sistema digestivo. Así que de esta forma estamos apoyando tanto la educación como también su cultura para que recuperen todas sus tradiciones. Aquí la tabla periódica que también estamos haciendo junto con los estudiantes. Así que otro aspecto importante fue también tratar de resolver problemas en la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una batería que funciona con agua y sal. Aquí esto se debe a que allá se va mucho la energía eléctrica, y para que llegue un funcionario de la CHEC, un funcionario de la energía eléctrica, pues demoran hasta 3 días o a veces hasta una semana para llegar allá, ya que es una zona de difícil acceso, y prendemos bombillos con eso, con una batería que funciona con agua y sal y metales de la calle sin gastar plata. O aquí también cargar celulares con baterías eléctricas o con la batería de agua y sal también. O sea que este es un recurso para cuando se vaya la energía eléctrica, pues no hay problema, sino que igual se cargan los celulares. Del mismo modo, aquí conseguimos un generador que funciona con la fuerza del agua, para no gastar plata en gasolina, sino usando un recurso de la madre naturaleza, para no gastar nada de dinero, ya que ellos pues son muy pobres y viven en extrema pobreza, tan solo usando la fuerza del agua, ¿sí? Un recurso de la madre naturaleza. Entonces, para terminar, pues de esa forma nosotros dimos una solución a muchos de los problemas que encontramos en el año 2016, y es que se mejoró el dominio del español, se mejoró la lectura y la escritura de la lengua embera con todas estas prácticas y descubrimientos en su lengua, se fortaleció la música y la danza con todos estos los instrumentos musicales, se recuperó la identidad cultural. Los estudiantes ya no me están pidiendo piano o un saxofón o un clarinete, sino que ya están muy contentos con sus nuevos instrumentos musicales, y también se fortaleció lo que fue las artesanías, como ustedes lo acabaron de ver. Los padres de familia se involucran más en el proceso de sus hijos. En las reuniones de padres de familia, los padres de familia también tocan los instrumentos, y eso les motiva más a acercarse a las reuniones. Se mejoró el rendimiento académico de los estudiantes, ya que esto los motiva, toda esta metodología. También se mejoró el PI, o en este caso en las comunidades indígenas, el PEC de la institución educativa, ya que con esto creamos un nuevo modelo pedagógico que ha transformado la educación en la institución, ya que ahí se venía trabajando lo que era la pedagogía tradicional, pero ahora se usa otras metodologías, y también eso ayuda a que se cambie el currículo, y lo mismo también lo que es la preparación de las clases. Por ejemplo, mis clases tienen mucho contenido, digamos, manual, que estén trabajando mucho los sentidos del cuerpo humano y las emociones. Se usan los instrumentos musicales. Así que ha habido toda una transformación en la educación. Un aporte enorme también a la ciencia se ha hecho con esto, porque se han hecho muchos descubrimientos sobre el origen de las lenguas. Por ejemplo, esto ayuda a dar un aporte cómo fue, por ejemplo, el hombre en su antigüedad, cómo ellos veían las cosas, por ejemplo, cómo veían la naturaleza. Un aporte también en la filosofía, porque nos muestra cuál era su cosmovisión, su forma de pensar, ya que la lengua nosotros la utilizamos para describir el mundo real. Por lo tanto, cuando nosotros investigamos en la lengua, ellos nos están diciendo cómo pensaban en la antigüedad, cuál era su cosmovisión, su filosofía. Así que también esto es un aporte a la lingüística y a la filología, porque hasta el día de hoy no hay un consenso sobre el verdadero origen del ser humano y las lenguas. Así que con esto se ayuda a dar un grano de arena, un aporte sobre cómo pudo haber surgido las lenguas en la tierra. Así que también al mismo tiempo estos descubrimientos ayudan a los indígenas a comprender más sobre su pasado, sobre su cultura y sobre ellos mismos. Así que muchas gracias y hasta pronto.